Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. La palabra de Dios dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias, Señor, por la dirección de su Espíritu. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, gracias por su palabra bendita, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Padre querido, gracias por toda persona que escucha o sigue la presentación de su palabra en esta hora. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Gracias por su bondad, su clemencia, su piedad, su misericordia. Gracias por su amor. Ahora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana, o durante este fin de semana, si Dios quiere, estaremos trabajando con la serie La Ciencia de Dios. Cuando leemos Romanos capítulo 11, versículo 33, el apóstol Pablo nos habla de las riquezas. Él dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando usted busca el valor de la frase las riquezas de la ciencia, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, descubre que hay una relación muy estrecha entre esa frase y la frase Evangelio de Dios, o Evangelio de Jesucristo, o el misterio de Dios, o la revelación de Jesucristo. La más profunda ciencia a la que puede aspirar una criatura es el conocimiento de la ciencia de Dios. Algunos le llaman la ciencia de la salvación. Y la ciencia de la salvación es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Por eso, cuando usted lee el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice que en Jesucristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El verdadero conocimiento es Cristo, la verdadera ciencia es Cristo. Y el plan de salvación, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, es la más profunda ciencia. Y dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, que aún los ángeles quisieran mirar. Si usted lee en su Biblia 1 Pedro 1, 10 al 12, descubre que habla del Evangelio, que habla de los profetas, que habla del Espíritu Santo que revela el Evangelio a los profetas. Y dice el versículo 12 que hasta los ángeles quieren aprender esa ciencia. Cuando usted sigue buscando en la Biblia, encuentra detalles como estos. Dios ha determinado que esa ciencia, usted y yo la demos a conocer. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando conocemos la ciencia de Dios, cuando comprendemos la ciencia de Dios, cuando entendemos la ciencia de Dios, la gente ve en nuestra vida un cambio y una transformación obrados por el poder del Espíritu Santo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Las cosas viejas, y aquí todas son hechas.
El Señor Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo número 3 que era necesario nacer de agua y del Espíritu. Es necesario un nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo se produce ese nuevo nacimiento? Por la ciencia de Dios, por el Evangelio de Dios, por el Evangelio de Jesucristo, por la sabiduría de Dios. Oiga, llama la atención. ¿Quieren leer algo profundo en la Biblia? A ver, ¿quieren o no quieren? ¿Quieren o no quieren? Ustedes están como muy tensos, como muy nerviosos. Se supone que el que tiene que estar nervioso soy yo, que soy el que estoy aquí enfrente. Ustedes, a ver, suéltense, vamos a trabajar. Primera de Corintios capítulo 2, mire qué cosa linda. Vamos a la Biblia. Primera de Corintios capítulo 2, mire qué cosa hermosa. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios. Versículo 7. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Recuerde que durante la semana estaremos hablando acerca de la ciencia de Dios. Y el tema de hoy, le doy el título ahora, y en un momento vamos a trabajar con eso. El título de hoy es El siervo divino. ¿Cuál es el título? El siervo divino. Aparenta una contradicción, pero veremos en un momento que no hay ninguna contradicción. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Estamos tratando con la ciencia de Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué cosa dice? La palabra misterio en la Biblia significa algo que debe ser dado a conocer. ¿Qué significa misterio? Algo que debe ser dado a conocer, algo que tiene que ser revelado. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos: a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino y a ellos no. Porque a los discípulos sí, a los demás no. Porque los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús. San Mateo capítulo 13, versículo 11. Los discípulos sabían el misterio de Dios porque decidieron seguir a Jesús. Y ahora está hablando de la sabiduría en misterio. Y mire lo que sigue diciendo. La sabiduría oculta. ¿Sabiduría cómo? La cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué cosa dice? Para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y aquí cabe preguntar, ¿qué cosa es el Evangelio? El Evangelio consiste en tres cosas. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Número 1, la muerte de Jesús. Número 2, la sepultura de Jesús. Y número 3, la resurrección de Jesús. Si los príncipes de este mundo hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado a Cristo Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Por eso dice aquí el apóstol Pablo que es la sabiduría de Dios. En misterio. Misterio porque usted tiene que conocerla, tiene que estudiarla, tiene que aprenderla. Si usted no dedica tiempo a estudiarla y aprenderla, no la aprenderá. La razón por la que el mundo está como está es porque no conoce a Dios, no conoce a Jesucristo, ni conoce el Evangelio. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Recuerde que el Evangelio no es un concepto, no es una doctrina, no es un argumento. El Evangelio es una persona y se llama Jesucristo. Y si usted conoce a Jesucristo, usted no puede ser la misma persona. ¿Es hermoso esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? A mí me gusta el libro de Jeremías, dice en el capítulo 9, versículos 23 y 24, dice Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Y dice Dios: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alabado sea su nombre. Estamos tratando con Dios, no con un ángel, no con un querubín y un serafín. Estamos tratando directamente con Dios. La tierra es un lugar tan especial para el universo que se ha convertido en el centro de estudio del universo. Todo el universo está estudiando la tierra, porque en el único lugar del universo donde Dios se hizo hombre fue en la tierra. Alabado sea su nombre. ¿Dónde empezó el cielo? En el cielo. ¿Dónde empezó el pecado? En el cielo. ¿Dónde se resuelve el pecado? En la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? A ver, ¿es verdad o no es verdad? ¿Dónde murió Cristo? ¿Dónde se hizo hombre? ¿Dónde el Señor Jesús dijo consumado es? ¿Dónde dijo Cristo ha llegado la hora? Así que el pecado y todo lo que componga ya están completamente destruidos y destrozados. Ya Cristo triunfó y alabado sea el nombre de Dios.
Por eso el Evangelio no es una posibilidad, es una seguridad y una garantía. Ya Cristo pagó el precio del pecado, ya Cristo venció la maldad, ya venció al diablo y sus demonios, ya venció a los príncipes de esta tierra, ya venció todo y hasta la muerte la venció. Ahora Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? Y en la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso el Evangelio es la sabiduría de Dios. El Evangelio es más que anunciar algo que debió suceder. Ya sucedió, ya Cristo murió, ya Cristo fue sepultado y resucitó. Y ahora es Rey de reyes, Señor de señores, y está entronizado en el reino celestial. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por eso le llama el apóstol Pablo sabiduría oculta. Y mire lo que viene ahora. Dice de esta sabiduría oculta, de esta ciencia de Dios, versículo 9, ¿cómo dice? Antes bien, como está escrito, ¿qué dice? Cosas que ojo no vio, ¿y qué más? Ni oído yo, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice el versículo número 10? ¿Qué dice el 10? Esas cosas tan profundas, ¿qué dice el versículo 10? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y le pregunto, ¿es hermoso conocer la ciencia de Dios? A ver, ¿sí o no? La ciencia de Dios, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, los cantos de Dios, la misma cosa. Pero hay que estudiarlo para conocerlo. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? Dios dice, alábate cuando me conozca. ¿Las riquezas se van o no? La sabiduría se destruye porque usted se va a morir. ¿Se muere o no se muere, compadre? No importa lo sabio que usted sea. Einstein se murió. Toda esa gente que son súper sabias se mueren. Dele tiempo. Yo le doy 200 años. Los 200 años, ¡fum!, se fueron. Y los valientes, terminan también en la caja. Qué valiente puede ser una persona que ya se murió. Sin embargo, Dios dice, alábese en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme y entenderme. Conocerme y entenderme. Conocerme, conocer a la luz de la Biblia, es tener una información correcta. Pero entenderme significa vivir conforme a la información que recibí. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Seguro? ¿Qué es conocer? Recibir la información correcta. ¿Y qué cosa es entender? Vivir conforme a la información que recibí. Hay 3 verbos interesantes, ponga cuidado. Hay 3 verbos interesantes que debemos distinguir muy claramente en la Biblia. Número 1, conocer. Número 2, comprender. Y número 3, entender. ¿Cuál es el primero? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? ¿Cuál es el primero? ¿Y el tercero? Los agarré, compadre, los agarré. Tienen que estar despiertos, amigo mío. Vamos a ver, ¿cuál es el primero? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? Es como que están confundidos. Vamos a ver. Primero es conocer, segundo es comprender y tercero es entender. ¿Cuál es el primero? ¿El segundo? ¿Y el tercero? Muy bien. ¿Cuál es el tercero? ¿Y el segundo? ¿Y el primero? Muy bien. ¿Cuál es el primero? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? Bueno, tienen que comer más camote. ¿Saben lo que es el camote, la batata? ¿No saben lo que es la batata? La batata o el camote fortalece la sustancia gris del cerebro y lo hace más inteligente. Le despierta el cerebro. A comer camote mañana, ya ustedes saben. Ya. Vamos a seguir con esto. ¿Qué es en la Biblia conocer? Recuerde que conocer es recibir la información correcta. Bueno, hay 2 tipos de conocimiento, pero no nos compliquemos la vida. Vamos directo a lo bueno. Conocer. Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme.
Tengo la información correcta, tengo el conocimiento de la ciencia de Dios, tengo el conocimiento del Evangelio de Dios, tengo el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, tengo el conocimiento de la sabiduría de Dios, tengo el conocimiento de la revelación de Dios, tengo el conocimiento del misterio de Dios, tengo el conocimiento de la persona de Jesucristo. Cosa linda. Cuando usted tiene ese conocimiento, entonces empieza a comprender. ¿Cuál es el segundo paso? Primero. Y segundo, comprender significa que usted se aprendió la información y es capaz de basarla a otro, de enseñarle a otro lo que usted aprendió. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Seguro que se entiende? Ya usted conoció, ahora usted comprendió. Y usted se para aquí y tira tremendo sermón porque comprendió. Y usted se para aquí y habla con tanta autoridad porque comprendió. Pero tenga cuidado, que si nada más conoce y comprende, usted no ha llegado al final. ¿Qué le falta? Porque si usted lo predica y no lo vive, usted está más perdido que el hijo del Limber, compadre. ¿Es así o no es así? Jesucristo dijo, el que no nace de nuevo, no entra, y no entra, y no entra. Y él no anda jugando. Así que si usted ya conoció, si usted ya comprendió, ¿qué le falta ahora? Entender significa que vivo lo que conocí, lo que comprendí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Lindo eso no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Y entonces cuando Cristo venga, esas personas que conocieron, esas personas que comprendieron, esas personas que entendieron, levantarán sus brazos al cielo y dirán, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Cosa linda, y entonces empezarán a ascender para recibir al Señor en el aire. ¿Le gustaría estar en ese grupo a usted? Esto es una democracia, ¿o no es una democracia? ¿Cuántos no quieren estar ese día presente, ni quieren ascender a la nube, ni quieren ir al cielo? Levanten la mano. Qué bueno. Ustedes son muy sabios. Ya veo que están conociendo, comprendiendo y entendiendo. ¿Cuántos quieren estar ese día en pie y subir a las nubes y recibir al Señor en el aire? Alabado sea el nombre de Dios. A manera de introducción, ¿podemos poner un elemento más? ¿Podemos o no podemos? Oiga, señor predicador, diría usted, pero dígame una cosa. Usted está diciendo cosas muy profundas. ¿Es verdad o no es verdad? Recuerde que leímos Efesios 3:10 que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo? ¿Que la iglesia va a dar a conocer cosas allá arriba? Sí. ¿Qué van a dar a conocer? El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría oculta, etcétera, etcétera. ¿Y cómo usted sabe que eso es así, predicador? Ya se lo leímos. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Dice el versículo 9, Primera de Corintios 4, 9. Dice Pablo, porque según pienso, ¿qué cosa? Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa dice ahora? Espectáculo, ¿a quién? Al mundo. ¿A quiénes más? A los ángeles. ¿Y a quiénes más? Y a los hombres. Mi pregunta entonces, usted y yo somos, con todo respeto, ¿qué Hollywood ni Hollywood? El Hollywood somos nosotros. ¿Quiénes nos están mirando? Dice aquí que nos están mirando los hombres, los ángeles y el cosmos, el universo. La vida suya la están contemplando, no en una película, en la vida real. ¿O no? ¿Sí o no? Somos un espectáculo. Cuando dormimos, cuando nos levantamos, cuando trabajamos, cuando comemos, cuando entramos, cuando salimos, cuando subimos, cuando bajamos. En todo momento te están mirando. ¿Quiénes te están mirando? Los ángeles, los hombres y todo el universo. Ay, mamá. Está buena la cosa, ¿no? Oiga, así que usted tiene que tener cuidado porque no se crea que no le están mirando, compadre, le están velando, le están mirando. Cuando era chiquito, no me gustaba cuando mi mamá me decía, te estaba acechando. Úpale, eso me ponía nervioso. Porque mi mamá cocinaba muy bueno y hacía postres muy sabrosos. Y yo era el más pequeño de la casa. Y nunca estaba satisfecho con lo que me daban.
Así que había una neverita, marca Pacific. Eso era más viejo que el caramba, imagínense ustedes, yo era un niño, así que eso no fue ahora. Ay, Señor. Y yo esperaba que mi mamá se iba a acostar, a echar la siesta, una pavita, como ella decía. Mis hermanos salían cada uno a su cosa y pregúnteme quién estaba vigilando la nevera. Mamacita linda. Iba con un cuchillito de que a emparejar lo que mamá había torcido y tanto emparejar y emparejar. Solo Dios sabe lo que pasaba. Pero la Biblia le está diciendo que usted no tiene que asustarse, ya se lo dijeron. Guerra avisada no mata soldados, te están mirando. ¿Quiénes están mirando? Los hombres, los ángeles y todo el universo. Ah, no, que era oscuro, que no sabía. Mentira, te estaban mirando, compadre. Esa gente tiene infrarrojo allá arriba. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Conocer, comprender y ¿qué más? Necesitamos permitir al Espíritu Santo que nos cambie y nos transforme para que nuestra vida refleje a Cristo Jesús. Y eso es la ciencia de Dios. Ese es el Evangelio. ¿Es lindo o no es lindo? Si ustedes quieren, vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a seguir mañana, porque así usted se va motivado a venir mañana, ¿le parece bien? Y llegamos más temprano a la casa, compadre, y nos acostamos más temprano. ¿Le parece bien? Bueno, está bien, vamos a seguir un ratito más. Oiga, vamos a entrar en algo bien hermoso ahora, bien hermoso. Una pregunta antes de seguir. ¿Le gustaría a usted ser el mensajero, la mensajera de Dios para que los seres humanos, los ángeles, el universo conozca la belleza, el carácter de Dios? Póngase en pie conmigo si usted acepta ese desafío. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice Primera de Pedro 2.9? ¿Cómo dice el apóstol Pedro? ¿Cómo dice Primera de Pedro 2.9? Para que la multiforme, ¿qué? Perdón, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido real, nación, pueblo adquirido. ¿Con qué propósito dice ahora? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, atributos, perfiles, características. Dios quiere darse a conocer a todo el universo a través de la vida tuya. Ni antes de ti, ni después de ti existirá otra persona como tú. Eres el único y serás el único por toda la eternidad. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Nadie existió igual a ti, ni existirá. Cuando te pierdes, Dios perdió algo por la eternidad. Por eso dice multiforme sabiduría de Dios. Dios no se repite. Cada uno de nosotros es cada cual. Y a cada uno Dios nos hizo completamente diferente a los demás. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por eso es la ciencia de Dios. No hay una ciencia más profunda, más amplia que la ciencia de la salvación. Qué cosa linda. ¿Le gustaría a usted representar, mostrarle a los hombres, a los ángeles, al universo, las virtudes de Dios? Dice uno de nuestros libros que aún los demonios se espantan cuando ven cómo la gracia de Dios toma un ser humano mal y pecador y lo transforma y refleja la imagen preciosa de Cristo Jesús. Qué cosa linda. ¿Es lindo o no es lindo eso? En la vida he visto muchas maravillas obradas por Dios en la vida de personas que ustedes no se pueden imaginar. He ido a lugares y he presentado una campaña y me voy y 2, 3, 4 años después regreso y vienen personas a contarme sus historias. Y empezamos a llorar, porque son cosas increíbles, sencillamente son cosas increíbles, increíbles, increíbles. San Lucas capítulo 1, versículo 37 dice el ángel Gabriel, porque para Dios nada es imposible. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos lo creen de corazón? ¿Pueden levantar la mano? Bien, se pueden sentar. Bien, eso fue la introducción de la semana. Ahora comenzamos el sermón de hoy. Recuerde, el título de hoy es el siervo divino. Aquí hay una aparente contradicción, ponga cuidado. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Ponga cuidado que esto es muy hermoso, muy hermoso y muy profundo. ¿Están listos? ¿Están listos? Veremos dos perfiles del Señor Jesús. Número 1, un perfil, y luego número 2, otro perfil. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Seguro que están listos? ¿No están listos? Bien, pues entonces busquen el versículo mientras yo lo leo. Dice Filipenses capítulo 2,
versículos 5 al 8. Ponga cuidado. ¿Cómo dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mire otra vez el versículo, mire otra vez. Perfiles, dos perfiles. Número 1. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a ¿quién? A Dios. Mi pregunta, ¿Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros, sí o no? Entonces es un ser divino. Número 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De siervo. Así que ese ser divino tomó la forma de siervo. ¿Qué significa eso? Que Cristo es el siervo divino. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? La Biblia es la historia de Dios con los seres humanos. ¿Qué es la Biblia? La historia de Dios con los seres humanos. La Biblia no es la historia de los seres humanos con Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con quién comienza la Biblia? Con Dios. ¿Es así o no es así? En el principio Dios, en el principio Elohim. Si usted entiende la palabra Elohim como la Biblia enseña, usted no tiene problema con el resto de la Biblia. Si no entendió la palabra Elohim, usted está en serios problemas. Ay, mamá, no vamos a hablar de Elohim. Sin embargo, hay una página que se llama lavozdelconsolador.org. ¿Cómo se llama la página? No estoy vendiéndole nada ni diciendo ni entrando en negocio. Le voy a ofrecer gratis algo. Si le interesa conocer más del valor de esa palabra Elohim, vaya a esa página y descargue un libro que se llama El Espíritu en la Vida Familiar. ¿Cómo se llama el libro? El Espíritu en la Vida Familiar. El libro tiene 240 páginas, lo puede copiar gratis. Lo puede copiar en español, lo puede copiar en italiano y luego lo copiará en otros idiomas. Por favor, hágalo. Si no le gusta leer, busque una serie en la página que se llama así, El Espíritu en la Vida Familiar. Y ahí lo puede ver en videos o lo puede copiar en audios. Conozca a Dios. Recuerde que Él dice, ¿quiere alabarte? Conóceme. Y ahí puede conocerlo gratis. Hay otra serie en esa página que se llama ¿Conoces a Dios? Son 14 temas, bájelos también. Lo puede copiar gratis. Muy bien. Continuemos con nuestro trabajo. Ahora vemos a Cristo que es el siervo divino. Y ponga cuidado ahora. Dios es la persona que mejor explica el Evangelio. ¿Qué fue lo que dije? Dios es la persona que mejor explica el Evangelio. Y lo explicó en el Antiguo Testamento. Y lo hizo en el libro de Isaías. Ponga cuidado. Al libro de Isaías le llaman el Evangelio según Isaías. En Isaías hay muchas curiosidades, pero no tenemos mucho tiempo para curiosidades, tenemos que ir al punto. Cuando usted lee los capítulos 40 en adelante del libro de Isaías, está leyendo la segunda parte del libro. Y allí aparecen 4 cantos. No quiero usar la palabra canciones, me gusta más la palabra cantos, que Dios escribió. Si le interesa leerlos en su casa, con mucho gusto le voy a dar dónde están. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9. Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13. Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11.
Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo número 12. Oiga, lo dijo muy rápido, yo lo sé, así que se lo voy a repetir. ¿Cuál es el primer canto? Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9. El segundo, Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13. El tercero, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11. Y el cuarto, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Ahí están los 4 cantos, ponga cuidado. En esos 4 cantos, Dios describe, explica, analiza y presenta el Evangelio de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. Dios explica todo lo que es el Evangelio. Dios presenta, encapsula toda la ciencia de Dios, toda la ciencia de la salvación. Lea esas porciones de esos capítulos de Isaías y usted quedará impresionado. Inclusive, Dios da detalles en esos 4 cantos acerca del sacrificio de Jesús que todavía en el momento que Dios lo está diciendo, los hombres no lo habían inventado. Antes que se inventaran la crucifixión, ya Dios lo estaba describiendo. Y cuando usted toma cada uno de esos cantos, palabra por palabra, frase por frase, usted entra a un mundo tan maravilloso, tan profundo, que usted queda tan impresionado que solamente dice, alabado sea Dios. Y hay algo interesante en esos 4 cantos, y es que Dios menciona a Jesús, menciona al Mesías, menciona al Cristo como mi siervo. ¿Cómo lo menciona? Mi siervo. Isaías capítulo 42, versículo 1, mi siervo. Isaías capítulo 49, versículo 1 al 3, versículos 5 y 6, mi siervo. Isaías capítulo 50, versículo 10, mi siervo. Isaías capítulo 52, versículo 13, mi siervo. Capítulo 53, versículo 11, mi siervo. En los 4 cantos menciona a Cristo como su siervo. Un momento. La palabra siervo en hebreo es eved, que significa esclavo, sirviente. Y cuando usted lee el versículo 1 del capítulo 42, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios expresando su alegría y su gozo de tener a Jesús, por lo que Jesús haría en beneficio de su pueblo para erradicar el pecado y darle a usted la salvación y la vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Entender esa ciencia de Dios es entrar a otro mundo, a otra dimensión. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Sí o no? Ya usted no puede ser igual. Hay un himno que dice, nunca seré igual. Ahora sé que nunca seré igual. Cuando conocí a Cristo, nueva vida comenzó y yo sé que nunca seré igual. ¿Le gustaría conocer a Jesús? ¿Cuánto quisieran conocer a Jesús? De corazón, de corazón. De corazón, de corazón. ¿Seguro? Hay 2 tipos de conocimientos. De ninguna manera el tiempo nos va a dar, así que vamos a ir despacio. Total, ¿seguimos mañana o no seguimos mañana? ¿Están de acuerdo que sigamos mañana? Muy bien. Hay un conocimiento que es teórico, informativo, basado en información, basado en datos, que significa letras y, bueno, acumulación de información. Ese conocimiento no salva a nadie. Al contrario, le pone a usted más orgulloso porque usted cree que sabe más que los demás. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y usted lo trata como que, tranquilo, mi negro. El verdadero conocimiento te hace más humilde y más sencillo, porque pensaba cierto día que mi saber no era poco, mas deduje que era un loco en pensar que algo sabía. Pues si Sócrates decía ya en épocas pasadas con modestia no muy afectada, yo ni aún sé que no sé nada. Cuando usted conoce a Jesús, cuando conoce a Dios, mientras más profundiza, usted se da cuenta que usted es más ignorante. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Por qué que usted se da cuenta que dice, mi madre? Es como usted agarrar un jarrito y entonces en un río tomar un poquito de agua y decir, wow, mira cuánta agua tengo de este río.
Y va al mar y dice, wow, y mira y dice, no, pues esto es imposible. O sea, ¿cómo? Y eso pasa con Dios. San Juan capítulo 17, versículo 3, ¿cómo dice el Señor Jesús? Esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este conocimiento, ginosco, significa una experiencia viva, una experiencia real, una relación íntima y estrecha con otra persona. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, Juan dice, Juan el Bautista, dice, y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar me dijo, aquel a quien veas que recibe el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu y con fuego. Juan dice, yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar. Juan está hablando de su relación con Dios. Envió a bautizar Pempo y Apostelo. Pempo, estuve en una entrevista con Dios. Apostelo, Dios me envió a predicar. Juan está hablando de Dios como un amigo, alguien que él conoció, alguien con quien él habló, alguien con quien él se relacionó. ¿Recuerdan a Moisés en el monte Sinaí? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? De la zarza ardiente. Le habló Dios de la zarza ardiente. Habló Moisés con Dios. Lo envió Dios a Moisés a Egipto. ¿Qué significa enviado? Que se entrevistó con Dios. Significa que salió de la presencia de Dios a cumplir una misión. Y yo le pregunto a ustedes, ¿no vino Cristo a la tierra? ¿Vino o no vino? ¿Ganó o no ganó, conquistó el pecado? ¿Venció o no venció? Entonces él dice, ok, escúchenme ahora. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Ganó o no ganó? Por tanto, ¿qué dice ahora? Id y haced discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. ¿Haciendo cómo? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Conquistó Cristo o no conquistó? ¿Dio la orden o no la dio? Id, un imperativo. Haced, otro imperativo. Ya yo vencí, ya yo gané. Usted de mi equipo, sí, vaya a predicar. Cosa linda, mamá. ¿Hermoso eso o no hermoso eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y no fue eso lo que hizo Jesús? ¿No vino a predicar? San Marcos capítulo 1 dice que Cristo predicaba. Si es verdad que usted es de Cristo, si es verdad que conoció a Cristo, si es verdad que usted se relaciona con Dios, usted tiene en su corazón el fuego de la predicación. Ay, mamá, ¿puedo darle por ahí hasta que le duele? Y le saco un poquito de sangre. ¿Quieren o no quieren? Aquí le doy. Veo mucha cara seria, por favor. Todavía la cosa está buena, tranquilo. Si es verdad que el Espíritu del Señor mora en ti, pondrá en ti amor por las almas que se pierden. ¿Es verdad o no es verdad? Y es hermoso cuando usted va a un lugar y a otro y a otro y a otro. Y usted ve cómo el Espíritu Santo toma una persona que ni le importaba eso. Y cómo el Espíritu la trabaja, la cambia, la transforma. Y usted ve cómo el rostro le cambia porque el Espíritu Santo transforma la vida de la persona. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Le gustaría que el Espíritu le transforme la vida? ¿Le gustaría que el Espíritu le convierta en una nueva persona? ¿Le gustaría que el Espíritu le transforme tanto que usted refleje las virtudes, la belleza y la característica de Dios? Sinceramente, ¿le gustaría o no le gustaría? Póngase en pie conmigo, por favor. Los hijos aprenden no lo que les decimos, los hijos aprenden lo que nosotros somos. Por eso, cuando se habla de la predicación del Evangelio, San Mateo capítulo 24, versículo 14, el Señor Jesús dijo, y será predicado este Evangelio por testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué cosa? Testimonio significa en la Biblia presentar las pruebas a favor de Jesús. Presentar las evidencias a favor de Jesús. Y la mejor prueba, la mejor evidencia es tu vida. ¿Le gustaría que el Espíritu le transforme la vida? Que cuando la gente le conozca, vea a Cristo Jesús en la vida suya. ¿A cuánto le gustaría, sinceramente? ¿Cuántos son padres y madres? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Pueden levantar la mano?
Oiga, ¿le gustaría a usted que su vida refleje a Jesús para que sus hijos le conozcan más fácilmente a Jesús? Tuve el privilegio de que Dios me concedió la gracia, el gozo, la alegría de casarme y tener una esposa. Y esa dama fue tan amable conmigo que me dio 3 hijos. Si yo le digo lo maravillosa que ha sido la experiencia con esa dama, no hay palabra que pueda decir todo lo que quisiera decir. Y doy gloria a Dios por ello. Y una de las cosas que aprendí es ver que el testimonio de esa mujer ayudó muchísimo a mis hijos. Y puedo confesarle libremente, que mis lagunas de mi crianza, esa mujer me ayudó a llenarla por la gracia de Dios. Los hombres no entienden que tenemos un bebé adentro. Y las mujeres no entienden que son la mamá del esposo. Apréndanse eso. Y uno lo entiende más cuando pasan los años. Y a veces uno dice, mi madre, si le hubiera hecho más caso, ¿cuántos tropezones hubiera evitado? ¿Sí o no? ¿Sí o no, compadre? Así que aprenda temprano, no se ponga a sufrir cosas que no hay que sufrirlas. Y alabado sea Dios porque se inventó a las mujeres. Muy bien. Nosotros debemos terminar esta noche, y no es que yo quiera terminar, pero hay que terminar. Pero yo quisiera hacer una oración especial por todos los padres y las madres que esta noche aceptan ser siervos y siervas de Dios. ¿Qué significa eso? Escuche, por favor. Cuando Cristo vino del cielo a la tierra, vino a comprar. ¿Qué cosa vino a comprar? Al pecador. ¿Qué le costó? Le costó todo. Hay una frase que me duele decirla y cada vez que la digo me aturde la cabeza porque la verdad que cuando usted se muere, ¿qué tiene? ¿Cuánto usted pierde cuando se muere? A ver. ¿Qué usted pierde cuando se muere? ¿Lo perdió todo, compadre, o no? Dice la Biblia, pues nada hemos traído y sin duda, nada vamos a sacar de aquí. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿cuánto perdió? Qué buena pregunta. Si usted acepta morir por otra persona, ¿lo está dando todo? A ver, ¿sí o no? Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Aceptó Dios darlo todo por amor a usted? ¿Sí o no? ¿Y por amor a usted? Dios mandó a Cristo a la tierra para comprarnos de la esclavitud del pecado. ¿Con qué nos compró? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 en adelante, nos compró con la sangre preciosa de Jesús. Cuando usted iba a un mercado de esclavos, ¿qué usted hacía por el esclavo que usted seleccionaba? ¿Qué hacía? Pagaba. ¿Qué usted hacía? Lo compraba. ¿Ese cuánto vale? Ese te vale la vida, Señor Jesús. Muy bien, yo pago. ¿Saben quién era el esclavo que estaban vendiendo ahí? Yo. Ahora yo soy propiedad de Jesús. Eso dice que no, Señor, espérate. No. Señor, ¿qué usted quiere que yo haga? Mira, Andrés tiene que ir por ahí. Sí, Señor. Andrés, sí, Señor. Sí, Señor. Sí. A mí no me importa lo que sea. Él me lo pide y yo lo hago. No me importa dónde sea ni lo que sea. Y he ido a lugares peligrosos. Y me he metido en problemas serios porque Él me mandó. Y he vivido situaciones que se cierra el mundo. Y mi hijo se ríe porque él dice, ¿y tú tan tranquilo? A mí me mandaron. Él es el soberano, el dueño y señor de todas las cosas. Él sabe lo que está haciendo. Pero ocuparme yo, no. Y me acuesto y me duermo como un bebé. Porque Él no es el dueño y el soberano. A ver, ¿sí o no? Él fue que me mandó. Y Él siempre abre las puertas. Si usted es papá o es mamá y esta noche quiere reconocer a Dios como el Señor de su vida, como el dueño de su vida, y usted quiere ser la propiedad de Dios, entonces le tengo un desafío. Venga aquí arriba conmigo. Pase al frente, súbase aquí arriba conmigo y como papá y mamá dígale, bueno, Señor, y a todo el universo, a partir de hoy yo soy propiedad de Dios. Súbase aquí arriba conmigo, todos los padres y las madres. En esta semana necesitamos un acercamiento más profundo con Dios y conocer más al Señor Cristo Jesús. Es posible que ustedes nos estén siguiendo en cualquier lugar del mundo y quisiéramos invitarla a ustedes también. Haga una decisión por el Señor. Decida usted y su esposa hoy entregarse en las manos del Señor. Lo interesante de todo esto es que su familia será propiedad de Dios.
Y una cosa interesante de esto es cómo el Señor Jesús pagó con su vida el precio de nuestra vida. No importa quién sea usted o dónde esté o lo que esté haciendo. Acepte hoy ser propiedad de Dios. Dios tiene la capacidad de limpiarnos con la sangre preciosa de Jesús, lavarnos completamente. Dios tiene la capacidad de cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y Dios tiene el poder y la autoridad de colocar su Espíritu dentro de nosotros para que seamos fieles a sus santos principios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24 dice que Él nos santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios no miente. Papá, mamá, hoy decide entregarle tu vida al Señor. Hoy acepta que Dios sea tu dueño. Y hoy el Señor enviará a su Espíritu Santo para convertirte a ti en un siervo, una sierva del Dios Todopoderoso. Jesucristo vino a la tierra y dice en San Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ya veremos en algún momento cómo Cristo se rindió a Dios, cómo Cristo se reconoció Hijo de Dios, cómo Cristo reconoció que su Padre era su guía, su director, cómo Cristo anunció, mi Padre es mayor que yo, se sometió completamente a Dios. Por eso es el siervo divino. Reconoció a Dios como su todo. Si usted hace lo mismo, levante la mano conmigo y oremos. Querido Dios, querido Padre Celestial, en esta hora, como Padre, como Madre, venimos delante de usted para darle las gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por el sacrificio, Padre, que usted ha hecho. Gracias por el dolor que usted sufrió y padeció. Gracias por esa hora terrible y espantosa que usted vivió cuando vio a Cristo Jesús pagando el precio del pecado. Gracias por amarnos tanto. Hoy, Padre Celestial, hoy, querido Señor, le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Hoy, libremente, voluntariamente, le declaramos nuestro Padre Celestial. Hoy nos entregamos en sus manos. Hoy le entregamos y le damos todo. Hoy le damos todo el derecho legal sobre nuestra vida. Haga en nosotros su voluntad. Transforme nuestra vida y que nuestro testimonio sea tan poderoso, que nuestro testimonio sea tan santo, que inspire a nuestros hijos e hijas a entregarse a usted también. Dios, haga que le amemos con toda la fuerza de nuestro ser. Haga un cambio y una transformación completa en nuestra vida para que en nosotros se revelen las virtudes, las características, los perfiles, los atributos, la imagen preciosa de Jesús. Le amamos y le alabamos, Señor, y le adoramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Feliz noche.